Los especialistas que hoy en día estudian el legado arqueológico que se conserva de nuestros antepasados aborígenes no dejan de sorprenderse al descubrir una y otra vez que, al contrario de lo que describían las crónicas de los conquistadores españoles de la época, el pueblo guanche poseía una cultura, conocimiento y sociedad mucho más avanzadas de lo que se pensaba. Más que probado están sus conocimientos en medicina, con los hallazgos de cráneos trepanados. La trepanación era una técnica quirúrgica que hacían los guanches, que consistía en que sus cirujanos practicaban un orificio en el cráneo del paciente para liberar la presión en casos de inflamación por traumatismo severo. La apreciable forma redondeada y suave del orificio indican la cicatrización del hueso y prueba que estas personas vivieron bastante tiempo después de habérseles perforado el cráneo. Simplemente increíble. Estas técnicas de cirugía mayor eran semejantes a las ejercidas por grandes civilizaciones como la egipcia o la maya. Exactamente lo mismo sucede con la momificación, ya que sin un profundo conocimiento anatómico sería imposible de realizar. Momificar y preservar los cuerpos antes de enterrarlos era una práctica que, debido a su enorme dificultad técnica, debía corresponder a un pueblo de ricos conocimientos y también de complejas y profundas creencias religiosas asociadas. Solo las sociedades más avanzadas en aquel tiempo alcanzaban ese nivel cultural. La recurrente comparación con la cultura egipcia, aunque en otra escala, por supuesto, es evidente. Los detalles de colocación y ornamentación de las momias guanches sugieren un profundo conocimiento de astronomía y matemáticas y prueban que conocían perfectamente los ciclos lunares, los solsticios y equinoccios y la orientación estelar. Los más sabios de esta pequeña y aislada civilización isleña expresaban su arte y cultura con innumerables pintaderas y geoglifos, muchos de ellos encontrados, con un vocabulario completo y multitud de símbolos distintos de los que se sabe en realidad bastante poco. A esos conocimientos hay que sumar los agrícolas y ganaderos, los religiosos y espirituales y la rica y compleja jerarquía social en la que se organizaban, con sus menseyes y nobles, sus guerreros, sacerdotes y chamanes, etc. Desde su discutida procedencia, de la que se ha hablado mucho, hasta sus creencias religiosas, pasando por sus costumbres cotidianas, son muchas las preguntas y misterios sobre los guanches que aún quedan sin resolver. El atroz expolio por parte de los colonizadores castellanos de todo lo que tuviese algún valor económico o artístico, amén de la imposición de su propia cultura y religión, han marginado y destruido durante los últimos 500 años prácticamente todos los símbolos y costumbres de nuestra cultura primigenia. La esclavización y éxodo de la población nativa de Canarias, bastante documentada, fue también un hecho que contribuyó aún más a la agonía y muerte del pueblo guanche. La clave de lo poco que se salvó está, sin duda, en lo agreste y accidentado de nuestra orografía. La enorme cantidad de cuevas volcánicas distribuidas en los casi inaccesibles riscos y paredes de los profundos barrancos, muchas de ellas invisibles a simple vista, han podido preservar una importante parte del legado, y aún hoy en día sigue habiendo hallazgos arqueológicos de relevancia. Lo que ahí se ha encontrado y lo que aún se esconde compone la mayoría de las pistas que tienen nuestros científicos a día de hoy. El problema es que los expoliadores y saqueadores de tumbas aborígenes les llevan a los científicos 500 años de ventaja. El saqueo y tráfico de momias guanches tuvo su auge durante el siglo XVIII y principios del XIX, ya que se adquirió la absurda moda entre la nobleza europea de consumir polvo de momia. Sí, momia machacada. Pues gracias a los bulos de los avaros comerciantes de la época, se creía tenía un gran poder vigorizante y afrodisíaco. Así que muchos adinerados viciosos de la burguesía, nobleza y clero europeos lo consumían ignorantemente en grandes cantidades. Claro, cuando las momias procedentes de Egipto y Sudamérica empezaron a escasear, las momias guanches empezaron a tener más demanda. Y muchos espabilados comerciantes, normalmente británicos y franceses, llegaron a las islas disfrazados de naturalistas, con intención de explorarlas en busca de la materia prima
para sus prósperos negocios de las más prestigiosas ciudades del Viejo Mundo. Allí vendieron no solo muchísimo polvo de momia guanche, sino que incluso ejemplares intactos de cuerpo completo fueron sacados a hurtadillas y vendidos a ricos coleccionistas de toda Europa. Fue en esta época, concretamente en el año 1762, cuando tenemos la primera referencia documentada sobre el descubrimiento de la llamada Cueva de las 1000 momias o Cueva de los Menseyes. Según recoge el ilustre sacerdote, historiador, biólogo y escritor tinerfeño José de Viera y Clavijo en sus famosas Noticias de Historia General de las Islas Canarias, un extenso y detallado documento de obligada consulta que nos da una visión de hace 3 siglos de la situación de las islas, con referencias a prácticamente todos los ámbitos. El célebre ilustrador describe en el manuscrito la legendaria cueva, diciendo, según sus palabras, que tras el paso por una angosta entrada se descubre un panteón excelente y espacioso, tan lleno de momias que se contaron más de 1 millar. Esta es la referencia bibliográfica que da el afamado nombre a la misteriosa cueva. También fueron hallados multitud de objetos de alfarería, pieles y utensilios de todo tipo en la cueva, aparte de las momias, entre los que destaca la figura llamada ídolo de Guatimac, de claro significado religioso. Los mencionados documentos de Clavijo atribuyen la localización de la misteriosa caverna necrópolis a la zona llamada Barranco de Erques, en la isla de Tenerife, entre los municipios de Arico y Güímar, en la comarca llamada de Abona. Pero lo cierto es que, oficialmente, se desconoce completamente la ubicación exacta de la misma y está rodeada de secretismo y misterio. A causa de eso, son muchos los rumores sobre el tema que corren en los mentideros locales donde se sientan los ancianos a pasar el rato. Algunos dicen conocer a alguien que es familiar de alguien, que conoce al primo del cuñado de alguien, que conoce el paradero de la cueva. Bueno. También está el caso de la polvareda generada en Facebook en 2014 por Carmen Dolores González, una mujer que reside en el sur de Tenerife y que dice haber hallado una cueva en una primera versión con 700 momias guanches y en una segunda con más de 800. Afirmaba también que había encontrado mapas donde los guanches ubican otras cuevas sepulcrales, tinajas atravesadas por flechas, cientos de pieles con muchísima información, y que 25 investigadores y un filántropo millonario la estaban ayudando en sus investigaciones. De película, vamos. Pero ni hay fotos de las momias, ni nombres de los investigadores, ni rastro alguno del presunto millonario. Este tipo de personajes que buscan notoriedad en las redes sociales con estas cosas son cada vez más numerosos, hasta el punto de ser catalogada su locura con el nombre de Síndrome de Indiana Jones. Por mi parte, al intentar preguntar a los ancianos de Fasnia y El Escobonal, pueblos de la zona de Erques, y tras invitar a unas cuantas cuartas del delicioso vino de la zona, o todo es muy confuso y me lleva a un callejón sin salida, o nadie habla y me dice que todo esto son cuentos chinos. Complicado, muy complicado. Aunque parece ser verdad que personas reales del lugar conocen la situación exacta de la cueva de las 1000 momias, y al parecer de otras todavía más intactas, pero escaldados de tanto saqueo no sueltan prenda. Se dice que sectariamente solo transmiten la información a sus primogénitos varones, bajo sagrado juramento de preservar el secreto incluso ante sus esposas, o cualquiera que no fuese su primer hijo varón. Claro, las escasas familias que gozan de semejante privilegio están en el más profundo e inaccesible anonimato. Es lamentable, a la vez que reconfortante, que solo así, por propia iniciativa popular y dejando al margen a las instituciones oficiales, se haya podido preservar el gran secreto del valioso tesoro conservado y escondido en las zonas más recónditas de los escarpados y magníficos barrancos de nuestra enigmática y desconocida tierra canaria. Un secreto que perdurará en la sabiduría popular de nuestra gente. El secreto de la cueva de las 1000 momias.